papás. Como dijo Ricardo, feliz día a los que por fe también están por ser papás. La verdad es que para mí ya no quiero hacer mi trabajo de papá, ¿no? Porque nos dicen, es que pues ustedes hombres son los proveedores, son los ministros, son los sacerdotes de la casa. Hay muchas cosas, ¿verdad? Así también las mujeres, ¿no? Tienen muchas cosas. Pero yo la verdad ya no quiero tomar ninguna de mis como responsabilidades como papá sin hacerlo de la mano de Dios. Porque como papás, la verdad, todos escuchamos, es que nadie sabe ser papá, ¿no? Nadie sabe cómo ser papá. Y ya ahorita algunos que acaban de ser papás dicen, no, sí. Pero algo que yo creo y tomo de la palabra de Dios es que dice, yo he sido ungido. Y la misma palabra de Dios nos dice que la unción de Dios que está sobre nosotros nos enseñará todas las cosas. Y todas las cosas incluye ser papá, ser mamá, ser hijo, ser esposo, ser esposa. Algo muy importante que nosotros podemos aprender de cómo ser guiados por Dios, de cómo fluir en esta unción, es que Dios te guía a través de la paz. A veces intentas hacer algo y quieres forzarlo, estás perdiendo tu paz. Ahí es un momento donde nosotros podemos detenernos y decir, Señor, creo que aquí tú me estás guiando porque aquí no hay paz. Y el Señor nos va enseñando. Y muchas veces puedes pensar y decir, híjole, pues yo creo que pues hoy, esta semana no tengo mucha unción. Pero sabes, cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios algo, dice la palabra, fíjate bien cómo pides, porque aún si tú crees que no tienes, lo que realmente tienes se te va a ser quitado. Entonces yo personalmente le digo, Señor, gracias porque ya me has ungido y gracias porque estoy recibiendo más unción de tu Espíritu Santo. Me estás enseñando cada día más y más cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser papá. Amén. Bueno, el día de hoy ya les comenté, me tocó compartir con mucho gusto y tengo aquí unos como panfletos, no sé si alguien me puede ayudar a repartirlos, ¿sí? Espero que alcancen todos, si gustas también El mensaje del día de hoy es, Jesús es el fin de tus luchas, y está basado en un sermón de un pastor que también está en Singapur, que se llama Joseph Prince. Cuando yo comencé a aprender esto, mi mente empezó a revolucionar y empecé a decir, ¿por qué no me había dicho alguien cómo estaba la cosa? Las escrituras son muy claras, pero el evangelio muchas veces es predicado pues de manera confusa o de poca manera clara. Y creo que el fin de todo esto es que sepamos que tenemos un libertador, que podamos saber que podemos ser libres del pecado, porque lo cantamos muchas veces, pero aquí tengo un amorcito, pero la realidad es que todos los días estamos peleando, Por ejemplo, creemos que cada día tenemos que morir a nosotros mismos. Y hasta hay una canción muy bonita de Juan Carlos Alvarado que dice, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Entonces nosotros creemos como creyentes que tenemos que morir cada día a nuestro viejo hombre. Pero ¿saben qué? No, ya hemos muerto en Cristo, ya morimos. Pensamos y nos imaginamos como discípulos que tenemos que cargar nuestra cruz. Jesús ya cargó nuestra cruz. Nosotros ya morimos en Él y ya resucitamos a una nueva vida. Y todo esto está en las escrituras. Aquí les he puesto escrituras. Aquí les he puesto un diagramita que espero que después de la enseñanza o al momento que lo estoy compartiendo, o si ven el video después y les ayuda a aclararlo, a volver a escucharlo y entenderlo, lo podamos tomar en nuestro corazón
con la mano de la fe y decir, sí, Señor Jesús, tú eres el que me ha liberado. Nosotros como personas, de hecho aquí les puse un diagramita, como con unos circulitos, si lo pueden apreciar. Tú eres un cuerpo, un alma y un espíritu. Somos tres, así como Dios Trino son tres en uno. Tu espíritu, por ejemplo, se encarga de la comunión con Dios, de la intuición, de la conciencia. Muchas veces sientes algo, o sea, no lo puedes saber, pero es tu espíritu que está intuyendo, que lo está sabiendo, aunque todavía no tienes, te levantas con eso y Dios te lo pone. Esa es la intuición. En nuestra alma encontramos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y tenemos nuestro cuerpo. Pero como creyentes nosotros hemos escuchado hablar acerca de la carne. La carne. Nosotros no somos como creyentes en Jesucristo, nosotros no somos la carne y nosotros no tenemos la carne. La carne es como, está en tu cuerpo, es como una astilla, ¿sí? Que lo tienes ahí y no se te quita y lo sientes todos los días. Tú dices, ay, me quiero quitar esta astilla, me quiero quitar esta carne. Aunque tú tengas una astilla, tú no dices, yo soy un pedazo de madera, soy un tronco. ¿No? Aunque tengamos la carne, aunque la carne está aquí enterrada a nosotros y nos moleste y nos cause muchos problemas, quiero decirte que tú en Cristo, tú no eres la carne, tú eres un espíritu en Cristo Jesús. Ese eres realmente. Tú no eres tu carne. Y respecto a la carne, es importante entender qué es la carne o cómo podemos identificar a la carne, porque así podemos entender y ver de qué estamos hablando. La carne tiene dos lados y por aquí se los he compartido, ¿no? Tiene un lado que es aparentemente noble, tal vez religioso, tal vez orgulloso. Un ejemplo de la carne noble, ahí les va. Jesús envía a sus discípulos y les dice, vayan y prediquen. Ellos van y llegan, Jesús, hemos ido y hemos predicado y hasta los demonios se nos sujetan. ¿No? ¿Sí le dijeron así los discípulos? ¿Y qué les dijo Jesús? Yo vi a Satanás caer del cielo. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ellos estaban muy orgullosos, ¿verdad?, de que andaban predicando, sacando demonios. Y Jesús vio que en ellos estaba esa carne. Ah, Jesús, nosotros podemos. Que a veces uno sí se siente así, ¿no? Va y predica y las almas se salvan y todo. Y uno dice, ah, sí, échenme todos los demonios, ahorita los sacamos. Pero Jesús les dijo, yo vi que también Satanás cayó porque fue orgulloso. Su alegría debe de estar en que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces podemos tener ese lado positivo de nuestra carne, de nuestro orgullo por el Señor, pero al final de cuentas es carne. Y a veces no lo vemos, a veces no lo identificamos y a veces no queremos señalarla como tal, que también es carne. Tenemos otro lado de la carne, que ese lado de la carne es pesimista, es introspectivo, tiene una falsa humildad. Si no, pues es que, pues no, yo pues ahí voy y yo cómo puedo. Todo esto que les comento, al final de cuentas es centrarse en sí mismo. O yo soy muy fuerte, yo sí me las puedo todas, yo sí me las sé de todas. O, no, pues es que yo, ¿cómo voy a poder? Y no, es que la situación está muy... Y me encierro en mí mismo. Todo, al final de cuentas, cae en mí mismo. ¿De acuerdo? Algunos, por ejemplo, en el mundo, por ejemplo, dicen el yin yang, ¿no? Que nosotros somos cosa buena y cosa mala. Cosa buena y cosa mala es carne. Y hay algo que se llama pecado. Y el pecado lo que hace aquí, yo les puse una ilustración que espero les ayude mucho. La carne es como una fábrica para el pecado.
Y observen que he puesto el pecado con P mayúscula, como cuando fuimos a la primaria y dice, ¿cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el verbo? En el libro de Romanos, que es en lo que estoy compartiendo esto, la palabra pecado se menciona 50 veces. De esas 50 veces, 43 veces refiere al pecado como un sustantivo, no como una acción. Es como, por ejemplo, y aquí quise usar la ilustración del COVID, ¿no? Sabemos que el virus anda en el aire, que el pecado está en este mundo caído. Pero ¿cuándo ese pecado te afecta? Cuando el pecado entra, ¿no? Entonces, el pecado en nuestra carne produce el pecado. Cuando, por ejemplo, tú te infectas de ese virus, ¿qué empiezas? Digamos, el virus se llama el SARS-CoV-2, ¿no? Cuando ya empiezas con los síntomas, son los del COVID. ¿Y qué te produce? Pues te produce el catarro, los pulmones se te afectan. Entonces, la carne es la fábrica donde el pecado maquina y produce todas esas acciones pecaminosas. El odio, el rencor, la avaricia, los adulterios. Ahí llega en la carne, ¡pum!, ¡pum!, y empieza a fabricar todo esto, ¿sale? Espero que ser tan claro como me sea posible. Pero también hay algo particular. Nosotros muchas veces queremos tratar de agradar a Dios, queremos de guardar sus mandamientos. Y Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, nos dice, ¿saben qué? Muchas veces yo quiero agradar a Dios, pero hay una ley en mí que se revela, porque me dice que no codicie y yo codicio. Me dice que yo no haga esto y yo lo hago. ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Porque de verdad que yo quiero agradar a Dios, pero yo no puedo agradar a Dios. Dios me dice que ame a mis enemigos y yo no los quiero amar, yo los quiero ahorcar. Y es algo lo que dice, miren, la ley no es mala. De hecho, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 7, dice que la ley es buena, es santa y es justa. La ley es buena, es santa y es justa. Pero ¿saben qué? La ley no puede producir personas buenas, no puede producir personas santas ni personas justas. La ley es como un espejo. Tú puedes ver la ley y tú dices, ¡ay, qué feo estoy! ¡Híjole! La ley te muestra realmente tu condición, que no puedes controlar ese mal carácter, que es pecado que la carne, que no puedes dejar esa adicción, que no puedes dejar de apostar en línea, que no puedes dejar de comprar compulsivamente, que no puedes dejar de lo que tú quieras. Te muestra quién eres. Pero si tú agarras ese espejo y tú te quieres quitar eso, no te va a servir para eso. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, mostrarnos que no podemos llevarla, que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Pero, y aquí les muestro, el pecado tomó la ley. De hecho, dice la palabra, la fuerza del pecado es la ley. La fuerza del pecado es la ley. Y la ley y el pecado tomó la ley, tomó el mandamiento como una fortaleza. Por ejemplo, ¿qué sucedió cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y llegó a los pies del monte Sinaí? Ellos iban caminando, se iban quejando y Dios los iba protegiendo con una nube, les iba mandando la columna de fuego, les iba abriendo agua y ellos estaban murmurando, se estaban quejando. Llegan al monte del pie Sinaí y dice Moisés, ahorita vengo, voy a ir con Dios, voy a recibir sus leyes. Y entonces ellos, en su orgullo, le dicen, sí, ve Moisés, todo lo que Dios nos pida, eso vamos a hacer. Y a veces nosotros decimos, sí, claro, vamos a obedecer, sí. ¿Y qué pasó? ¡Pum! En ese momento entró y cayeron y construyeron un becerro de oro. ¿Qué pasó? Se introdujo la ley, el pecado llegó y cosas que no se habían imaginado hacer ya los hicieron. Y en ese momento entraron bajo la ley,
Y en ese momento Dios dice, ¿saben qué? Si ustedes son orgullosos, ¡pum!, apártense de aquí. No quiero que nadie pise el monte en el que están. ¿Se fijan cómo hubo ese cambio de Dios entre una persona que era orgullosa, que quería decir, ¿sabes qué? Sí, yo voy a poder, yo lo voy a hacer? Todos le fallamos al Señor, absolutamente todos, y le vamos a fallar. Recuerden lo que les compartía, todos sus pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Y hay un caso muy particular entre los dos discípulos que le fallaron a Jesús cuando fue a la cruz. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes le fallaron? Pedro y Judas, ¿sí? Y vamos a ver cada uno de ellos. Judas le falló al Señor, lo traicionó, lo entregó. ¿Y qué hizo Judas para remediar su situación? ¿Se sentía culpable? Sí, se sentía muy culpable. ¿Sabía que había hecho algo malo? Sí. ¿Y qué hizo? ¿Se ahorcó? Amigos, la culpa a veces creemos que nos puede ayudar para que hagamos las cosas bien, pero la culpa no ayuda a hacerle sentir a una persona que es culpable para que haga las cosas bien, no va a ayudar. Ahí está el caso de Judas. ¿Qué pasó con Pedro? Estaban todos reunidos y le dice, Señor, yo no te voy a fallar. Aunque toda esta bola de discípulos te traicionen, yo no lo voy a hacer, no te voy a negar. Es más, estoy dispuesto a morir por ti, Jesús. Ese Pedro, o sea, tiene una boca grande. Y así somos nosotros, no nada más veamos a Pedro. Dice, Señor, yo no te voy a fallar. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero yo le he pedido al Padre, ¿qué le pidió? Que tu fe no falle, que tu fe no te falte. Eso es lo que Jesús le está pidiendo al Padre para cada uno de nosotros. No que no fallemos, no que no la vayamos a regar, porque la vamos a regar, pero ¿qué le dijo? Que tu fe no falte. ¿Y qué sucede cuando fallamos? Nos sentimos mal. Y creemos que Dios se ha apartado de nosotros, que ya no está cerca. Pero cuando nosotros tenemos esa fe, recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Y al que cree que se acerca a Dios, que lo haga con fe. Si hemos fallado, no perdamos la fe. Jesús está allí para ayudarte. Tal vez en ese momento en el que te sientes mal, en el que sientes una cruda moral, ¿sí? Le dices, híjole, ¿por qué hice esto? ¿Qué problema de ti? Ya eché a perder mi familia, ya eché a perder esto, ya eché a perder lo otro. O sea, dicen por ahí los colombianos, ya la embarré, ya la embarré. Cuando sientas esa cruda, amigo, guarda la fe con Dios. Dios no se ha apartado de ti, Dios no está lejos de ti, Dios está cerca de ti, por medio de la fe. Porque si nosotros creemos que cuando pecamos vamos a la oscuridad y ahora queremos regresar a Dios, ¿cómo vamos a regresar a la luz? ¿Se han metido en un cuarto oscuro? ¿Van en el cuarto oscuro y quieren ver a dónde van? ¿Cómo van a encontrar la puerta? Si estamos en pecado y en oscuridad, ¿cómo es que vamos a encontrarlo? Dios, por medio de Cristo Jesús, siempre está contigo y nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. ¿Qué pasó después con Pedro? Pedro fue restaurado por el Señor. La Biblia nos dice que Jesús se encontró con los discípulos y con Cefas. La Biblia no nos dice qué tuvieron en esa reunión privada Pedro y Jesús. Pero Pedro fue restaurado. ¿Por qué? Recuerden que cuando Jesús resucitado se encuentra con ellos en el lago y ellos están pescando y les dicen, oigan, ¿han pescado algo? Le dicen, no, tienen su red a la derecha. Entonces Juan le dice, oigan, ¿es Jesús? Pedro le había fallado. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se fue y corrió de Jesús?
Se quitó la ropa, se metió al agua, nadó y llegó primero con Jesús. Oigan, le había fallado, lo había traicionado. ¿Observan la diferencia entre Judas y Pedro? Pedro fue restaurado, Pedro tuvo fe, Pedro se acercó a Jesús y nosotros también podemos acercarnos a nuestro Dios. ¿Cuál fue el problema que tuvo Pedro? ¿Y cuál es el problema que tenemos nosotros? La autoconfianza. Creemos que sí podemos. Creemos que dice, no, miren, yo sin problema, voy a dejar de fumar, voy a dejar de mentir, voy a dejar de ver pornografía, voy a dejar de ser adicto a esto. Nosotros creemos que lo podemos. ¿Y qué llegó a decir Pablo? Y aquí les escribo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué se refiere cuerpo de muerte? Aquí les puse un grafiquito, perdón, espero que les ayude en verdad. Cuando los romanos eran crueles, pusieron la cruz y crucificaron a nuestro Salvador. Pero el cuerpo de muerte, es decir, encontraron a un asesino culpable. Estás sentenciado, tu sentencia es esta. Amarraban el cadáver de la persona a la que tú habías matado. Te amarraban a ese cadáver putrefacto. Y ese era tu castigo, esa era tu condena como ser un culpable, un asesino. E ibas cargando, e ibas llevando ese cuerpo de muerte. Y Pablo dice, yo no puedo, yo soy culpable, ¿quién me va a librar de este castigo? Porque a veces nosotros decimos, híjole, ¿quién me va a librar de esta culpa que llevo? ¿Quién me va a librar de esta situación en la que yo me encuentro? ¿Quién me va a librar de este? Y amigos, en el mundo hay infinidad de respuestas para podernos librar de las cosas que no podemos. Hay clínicas de adicciones, ya nomás escuchamos, ¿no? Que el hijo del famoso de tal se metió a la clínica de adicciones. Y que la ciencia dice que si tú en 3 semanas dejas un hábito, ya, oficialmente ya lo superaste. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado, yo lo quise vivir porque yo no podía. Y observen que la respuesta o la pregunta de Pablo no es qué, es quién. ¿Quién me va a librar de esta situación? ¿Quién me va a librar? La respuesta es gracias a Dios por Cristo Jesús. Hay una ley en el Antiguo Testamento acerca de la lepra. La lepra es un sinónimo del pecado. Y decía que cuando tú tenías una mancha blanca en tu piel, ibas con el pastor o como con el sumo sacerdote, le decías, mira, ¿qué me está pasando? Él lo empezaba a analizar y decía, vuelven 7 días, ¿sabes qué? Avanzó. Tú eres inmundo, eres leproso, apártate. ¿Y qué pasaba? Dice esa ley que cuando esa mancha te cubría todo el cuerpo, cuando te cubría todo el cuerpo, el sacerdote te veía y decía, tú eres limpio. Nosotros como personas, a veces creemos y decimos, bueno, yo voy a la iglesia, soy una buena persona, pero pues yo creo que soy como 70% bueno y el otro 30% de mí es la parte en la pata de la que cojeo. A veces también decimos, deja entrar al Señor en esas partes de tu vida donde no le has dejado entrar. Y es como este mismo juego, ¿no? Que decimos, bueno, el 70% de mi casa tiene luz y el 30% está oscuro. ¿No? ¿No hemos pensado así? Y tenemos que llegar a este punto que llegó Pablo y decir, miserable de mí, soy completamente inmundo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? No es que tú seas una parte buena y una parte mala. No, tenemos que llegar a ese punto y nadie te va a poder llevar.
excepto si tú ya has estado ahí como creyente, y observemos que esto es algo que le pasa a alguien que cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios se canta la canción de hay que darle gusto al gusto, no voy a... Y la gente, ¡pum!, vive así. Pero nosotros que queremos y que servimos a Dios y que amamos a Dios, vivimos en esta lucha. Y el punto es, no creas que nada más es un 30% y un 70%. Dice Pablo, y yo sé esto, que en mi carne no hay nada bueno. Y debemos de llegar con el Señor y decir, de verdad, Señor, en mí no hay nada bueno. No nada más un 70% y un 20%, porque ¿cuánto de tu porcentaje te hizo salvo? ¿Un 20%, un 30%, un 5%? Nada. Todo es de nuestro precioso Salvador. Todo. Hace unos días Nancy me dijo, oye, la verdad es que las cosas en el mundo están muy feas y si se te ocurre andar de infiel va a ser un relajo, así que no falles. Y sé que todas las esposas también lo piensan y yo también lo digo de mi esposa, pero ¿sabes qué? Yo en cualquier momento de mi vida le pude haber dicho, sí, amor, yo te amo mucho, yo no te voy a fallar. ¿Qué dice la Biblia? El que esté firme, mire bien que no caiga. Yo le dije, Nancy, te digo esto, yo no te voy a fallar, no te voy a ser infiel, por la gracia de Dios. Y no solamente lo voy a hacer porque la ley me lo dice, sino porque yo te amo. La gracia de Dios es el antídoto para el pecado. ¿Qué es la gracia de Dios? Favor inmerecido. Observemos a alguien que no estaba bajo la ley, a José. José estaba bien guapote, bien buenote. Era, no sé, el hombre perfecto para cualquier mujer, incluso para la mujer de Potifar. Y la mujer se le insinuó, se le ofreció, lo agarró y le dijo, hagámoslo ahora, no hay nadie en la casa. Esta predicación es apta para niños. Bueno, ¿y qué pasó? José dijo, ¿cómo he de fallar y de pecar contra mi Dios? Fíjense que la ley y los 10 mandamientos no se habían dado. Fueron hasta 400 años después, pero cuando tú andas bajo la gracia, bajo el favor de Dios, esa ley está en tu corazón y tú la sigues y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, llegamos a este punto donde podemos decir, Señor, sé que en mí no hay nada bueno. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno? Amén, que es nuestro Dios. Pero la cosa no se va a quedar ahí. Sigue diciendo Pablo, dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice, gracias sean a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue, y dice el versículo 8, que por aquí se los anoté, el capítulo 8, versículo 1, dice, ¿lo quieren leer aquí conmigo? Dice, aquí está atrás, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en Cristo Jesús y ya no hay condenación. Posiblemente este versículo lo lean en diversas versiones. Si lo leen en Reina Valera, dice, a los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Y les quiero decir algo, el griego original no dice eso. Simplemente dice, para todos los que están en Cristo ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Y este es el punto. Dios no te va a dejar en el punto donde digas, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerto? O sea, no soy ni 30 ni 20, soy... Todo lo que hay en mí no va a producir nada bueno. Todo es porque estoy en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Aquí les puse ese diagramita. Nos dice que nosotros en Cristo Jesús morimos con Él al pecado.
Morimos ya al pecado. Ese COVID que está en el mundo, ese pecado que está en el mundo, nosotros ya morimos a él, ya morimos a la condenación. Cuando tú te sientes mal, cuando tú has pecado, tu viejo hombre ya fue muerto allá. No es necesario de que cada día le digas, Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. No, eso ya pasó. Eso lo dijo Juan el Bautista cuando Jesucristo no había muerto. Jesús es el fin de todas nuestras luchas. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado, ya está muerto. Amigos, Dios no los ve a ustedes peleando, no los ve luchando en nuestra carne y fallando. Él nos ve en Cristo Jesús. A ver, ¿alguien tiene una Biblia? Quiero hacer una ilustración, a ver si me sale. Bueno, miren, este es Cristo. Cualquier objeto de aquí son ustedes. Nosotros estamos en Cristo. Así Dios nos ve. Aquí adentro estamos. O sea, si tú quieres verlo, dices, ay, ¿dónde están las llaves? Así Dios nos ve en Cristo. ¿Cómo está Cristo ahora? Cristo es santo, Cristo es perfecto, Cristo está lleno de favor. Así Dios nos ve. Así estamos nosotros en Cristo. Toda nuestra vida, todo nuestro ser está envuelto y está en Cristo. A veces pensamos que Dios nos ve y dice, uy, no, andas muy mal, has fallado. No, Él nos ve en Cristo. ¿Alguien puede ver la llave aquí que está dentro? Nadie. Dios no puede ver tus pecados porque han sido cubiertos por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Dios te ve así. Y así cuando tú estabas adentro, moriste en Cristo juntamente. Por eso el bautismo es algo tan precioso, porque es esta representación. Nosotros ya morimos en Cristo, nosotros resucitamos en Cristo y nosotros estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales. Por eso, amigos, cuando oramos a Dios, usemos ese lugar en el que Cristo ya nos ha sentado. Dios está muy cerca de ti. Ya no hay ese pecado, ya no hay esa separación, y tú le puedes decir, Padre, gracias porque estoy aquí ahora contigo. Te pido esto. Escúchame, ábreme las puertas. Yo puedo tener esa seguridad porque muchas veces batallamos en nuestro interior y con nuestra conciencia y con nuestra culpa. Tú estás en Cristo. Tú estás en Cristo. Esta es tu identidad porque tú estás en Cristo. En el Nuevo Testamento está escrito 164 veces en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. 164 veces está escrito, así Dios nos ve en Cristo. Yo cuando vi esto y dije, yo lo tomo, yo lo quiero. Y les dejé aquí una línea para que ustedes la escriban. Y dice, Jesús es la nueva, y aquí le puedes poner tu nombre, la nueva Nancy, la nueva Daisy, la nueva Benita, la nueva Berta, la nueva Ana. Escríbelo. Jesús es el nuevo Gamaliel. Esa es mi identidad. Ese soy yo en Cristo. Ese soy yo. No soy el yo que se anda tropezando y se anda cayendo a cada rato. Miren ese bebé. Ese bebé está aprendiendo a caminar, y así tú y yo estamos aprendiendo a caminar en fe. Si sus papás ven que el niño se cae, no le van a decir, niño, menso, pa. No, nuestro Padre Celestial nos agarra y nos dice, vamos, yo estoy contigo, aquí está mi mano contigo. Tú has sido resucitado y estás sentado y yo te veo en Cristo. Ese eres tú y ese soy yo en Cristo. Jesús es el nuevo Víctor. Jesús es el nuevo Gregorio. Jesús es el nuevo Mike. Jesús es la nueva Benita. Jesús es el nuevo Ian. Jesús es el nuevo. Estamos andando en novedad de vida en Cristo Jesús. Y Jesús es el fin de todas nuestras luchas. ¿Por qué? Porque estamos en Él.
A veces queremos nosotros avanzar y crecer en santidad. Y yo sé que a lo mejor estas cosas que les estoy compartiendo, una parte de nosotros, se va a incomodar y decir, o sea, yo sí pensaba que era bueno, Gamaliel. Yo sí pensaba que podía agradar al Señor con mi fuerza. Pero ¿qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. En la fe, en la fe. El justo vive por fe. Y la fe es ver a Jesús. Cuando tú te dejas de ver en tu condición miserable y ves a Jesús, nos dice la palabra de Dios que somos transformados por el Espíritu de Dios viendo a Jesús. Tú vas a ser más santo no por tu fuerza de voluntad. Tú vas a ser más santo porque estás viendo a Jesús, porque te estás viendo en Él, porque así Dios te ve. Y en Primera de Juan dice, hermanos, esto les estoy escribiendo para que no tengan temor en el día del juicio, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así somos nosotros en este mundo. Somos favorecidos, somos llenos de gracia, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Esta es nuestra identidad. Yo traté de librarme por muchos años y nunca pude. Y dije, ¿cómo voy a poder esto? Y intentaba esto y escuchaba incluso a otros cristianos que decían, mira, incluso hasta la psicología se estaba medio infiltrando, que ojo, no tengo nada contra la psicología, pero incluso tú puedes ir a una sesión de psicología y te dicen, mira, te voy a decir algunas verdades que tal vez no te gustan, pero tú tienes que trabajar en ellas. Y a lo mejor va otro psicoanalista y te dice, tú tienes este problema porque cuando estaba chiquito te pasó esto y esto. Y tienes una regresión y el trauma te vuelve bien fuerte. Hemos escuchado de muchas personas que están aquí. Esta es mi identidad. Esta es mi identidad. Yo estoy en Cristo. Como Cristo es, así estoy yo en este mundo. Y me puedo levantar y puedo vencer y puedo andar en victoria. ¿Vamos a fallar? La vamos a embarrar un montón. Pero no perdamos nuestra fe en el Señor. No perdamos nuestra fe y caminemos y veamos al Señor y vamos a ser más y más santos. El Espíritu de Dios nos va a transformar porque esa es la obra de Él, no es nuestra obra. A veces nosotros como creyentes decimos, sí, yo sí puedo hacer esto, sí, yo sí puedo hacer lo otro, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. No. Jesús, si tú no vas, yo no puedo. Jesús, si tú no me acompañas, yo no. Porque ahora estoy en ti. Porque la vida que vivo cada día, cuando a veces me enojo, cuando a veces no puedo librarme de mis adicciones, yo estoy aquí y yo ando. Si tú quieres salir de esta lucha y tú quieres decir, no, sí, yo sí la voy a armar, no hay bronca, tú lo vas a sostener por tu fuerza de voluntad. Y lo que tú sostienes por tu fuerza de voluntad, estás condenado a mantenerlo así. Pero cuando tú dices, Señor, soy completamente humano. Solamente tú me puedes librar. El Señor te va a elevar, el Señor te va a sacar. Y vas a poder superarte, vas a poder vencer sin ningún esfuerzo, porque es Dios el que te sostiene,
no es tu fuerza de voluntad. El mundo, los motivadores están llenos de autocontrol, autoconfianza, autoseguridad, automotivación, autoconocimiento. Todos esos autos en Cristo son basura, porque ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Amén. Y de verdad, yo estaba tan entregado a esa parte y hasta predicaba antes acerca de las emociones positivas y cómo ser feliz, y me estaba inclinando a la psicología y cosas así. A veces no me daba cuenta, por eso dice la palabra de Dios: renuévense y no se conformen ¿a qué? A este mundo. El mundo cree en el humanismo, que nosotros nos podemos construir a nosotros mismos, que podemos ser mejores personas. No, nosotros tenemos un poderoso Salvador, Jesucristo. En Él hay poder, en Él hay libertad, porque la palabra de Dios dice que si el Hijo los libertare, verdaderamente seremos libres. La gente afuera en el mundo piensa que es libre, no, pero es esclava de sus pecados. Piensa que son pensadores libres y que ellos han encontrado muchas cosas. No, son esclavos del pecado, nada más que no se han dado cuenta. Nosotros ya no, nosotros estamos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues quiero pedirle a la banda que nos acompañe, y también, por favor, alguien nos podría apoyar para prepararlo de la cena del Señor. Está en esa bolsa rosa, por favor, si nos pueden apoyar. Espero en verdad que esto que estás escuchando haya abierto muchas cosas en tu vida que tal vez antes no entendías, o no sabías cómo, no sabías por qué. Y quiero decirte que tú tienes un Salvador que te ama muchísimo, de verdad. Aquí dice, ya la rompí la hoja, en mi emoción. Gracias Daisy. Dice, fíjense bien, ¿qué podemos decir de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿qué dice? ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Por eso podemos orar y decirle: Dios, gracias porque has dado a tu Hijo Jesús. ¿Qué es para mí que me des un nuevo puesto en el trabajo? ¿Qué es para mí que me des esta oportunidad? ¿Quién se atreve a acusarnos? A quienes Dios ha elegido para sí, nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Qué dice? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros, ¿se fijan? Y resucitó por nosotros, ¿y qué? Y está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esa es tu historia. Morimos, resucitamos y hoy estamos con Cristo, sentados en lugares celestiales. Amén. Pueden tocar en un momento la canción de Creo en ti. Creo en ti, Jesús. Les voy a regalar algo acerca del amor de Dios, así como el tip que les pasé la otra vez. ¿Ustedes han escuchado del discípulo amado? ¿Quién era el discípulo amado? Juan. Es muy curioso, pero en el libro de Juan es el único libro que menciona que Juan era el discípulo amado. Cuando ustedes leen a Mateo, a Marcos, no dice
que Juan era el discípulo amado. ¿Qué pasaba con Juan? Juan era consciente del amor del Señor. Juan era consciente del amor del Señor. Y Pedro le dijo: Señor, yo nunca te voy a dejar, y yo te amo, y yo te voy a entregar todo, Señor. ¿Y qué pasó? Falló. ¿Y qué pasó cuando Jesús estuvo en la cruz? ¿Quién era el discípulo que estaba allí sirviéndole? Juan. Por eso le dijo: Juan, te encargo a mi mamá, aquí está, cuídala. Seamos conscientes del amor del Señor. Y sin darnos cuenta, vamos a servirle más, vamos a amarle más, estando conscientes del amor del Señor, conscientes de su amor. Amén. David, cuando estaba recibiendo tantas bendiciones del Señor, dice en el Salmo 16: Señor, ¿cómo voy a pagarte? Ay, gracias. ¿Cómo voy a pagarte tantas cosas que me has dado? Señor, ¿cómo voy a pagarte todo esto? Y dice: tomaré del Señor la copa de salvación. ¿Cómo voy a pagarle al Señor? Voy a tomar más de Él. Voy a tomar más del Señor. Gracias, Señor. Cuando nosotros le vamos a pedir a una persona, pensamos que le estamos quitando. Dice la palabra: más bien es dar que recibir. Eso es horizontalmente. Pero cuando es del Señor: Señor, ¿cómo te voy a pagar todo esto? Voy a tomar la copa de salvación, voy a pedirle, voy a recibir más del Señor. Y esto que estamos haciendo es tomar más de Jesús. Amén. Así es que vamos a recibir del Señor, a recordarle. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Háganlo en memoria de mí. Jesús, nos acordamos que tú moriste por nosotros. Gracias. Gracias porque fuiste como un cordero al matadero, sin derramar llanto. Y sabemos que por tus heridas nosotros fuimos curados. Jesús, gracias porque tú diste tu cuerpo para que el de nosotros sea sano. Así es que hoy queremos proclamar tu sanidad para nosotros por tu cuerpo. Toda debilidad de nuestros cuerpos es echada afuera por el cuerpo de nuestro Salvador. Toda enfermedad, ya fuimos sanos por sus llagas. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Jesús, porque por esa sangre que tú derramaste, ¿qué dice del velo? El velo se partió de arriba a abajo. Esa sangre derramada nos ha hecho ahora amigos de Dios. Dios no es... Los fariseos querían que Dios estuviera encerrado en un templo, pero Dios salió y dijo: